había mencionado anteriormente. Vamos a hablar ahora acerca del santuario. Así que aliste sus preguntas. Usted puede enviar sus preguntas al más 502 45 80 0008. O usted la puede hacer también en el chat. Vamos a tratar de revisar el chat para rescatar sus preguntas. Comparta la invitación. Ahí hay un link donde dice en el Facebook, donde dice compartir. Usted puede compartir para que otros vean. El pastor Gabriel me informaba que en Colombia hay más de 10 grupos retransmitiendo nuestra señal. Así que enviamos un saludo. Pastor Abraham, sí. Pastor Abraham, sí, un gran amigo que tenemos. Ahorita está allá en la misión del Altiplano. Pastor Abraham comparte allí con los miembros, Pastor Abraham, de la misión del Altiplano. Y seguramente Dios nos va a bendecir con poder una vez más en esta tarde. Así que doctor, Pastor Gabriel Alzate, bienvenido a nuestro simposio esta tarde. Para usted ese tiempo. Muchas gracias, Pastor André. Quiero de antemano agradecerle. Ya hemos estado en algunas transmisiones anteriores para su distrito, para ese gran país de Guatemala, que siempre he dicho que ya lo llevo en mi corazón por todas las actividades que hemos realizado en ese país en materia evangelística. Y bueno, yo me siento muy honrado, Pastor André, me siento muy halagado en términos académicos y profesionales de esta invitación tan especial que usted ha organizado, me ha extendido en este simposio virtual que ha organizado, el primer simposio virtual. Y lo puedo decir porque antes no lo había escuchado. Primer simposio virtual bíblico, teológico, profético, que se va a tener ahora en la tarde. Y gracias, pastor, por la invitación y esperamos que en esta hora podamos compartir el mensaje del Señor. También saludamos a toda esa vasta audiencia virtual que se conecta con nosotros en todas las Américas. Por ahí vi gente de Argentina también, que el pastor no tuvo se le pasó por alto mencionar, gente de Argentina, gente de México, gente de California. Está un gran amigo mío, Álvaro Blandón, conectado desde la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Así que tenemos muchas personas conectadas en esta hora. Con respecto a la pregunta, pastor, que usted ahora comentó de compartir las diapositivas, no tengo problema de compartir las mías, así que las podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente. Bien, permítame, voy a compartir aquí la pantalla de nuestra presentación esta tarde, donde hemos justamente mencionado, o el pastor André en la introducción mencionó, estamos trabajando, hermanos, doctrinas distintivas de nuestra iglesia. Y aprecio mucho la presentación del doctor Choroco, una presentación muy completa con respecto a las doctrinas. Yo pienso que un solo simposio no sería suficiente para poder abarcarlas. Así que vamos a tratar de ser muy sintético con esta presentación, con una doctrina que vamos a verlo a lo largo de este mensaje, de esta ponencia, es la columna vertebral del adventismo. Y le he puesto un título, el pastor André me dijo, ¿por qué le pusiste ese título tan rebuscado, tan técnico, tan refinado? Yo le dije, bueno, así a veces somos los doctores, pero el título es El Mite del Antiguo Testamento. Y ese vocablo mite es una palabra en alemán que se utiliza mucho dentro del contexto teológico para hablar del centro, del punto céntrico, de cuál sería ese punto central del Antiguo Testamento. Y eso básicamente es lo que vamos a trabajar en esta tarde. ¿Cuál sería ese punto central en el cual gira toda la teología veterotestamentaria? Y dicha teología se convierte en el centro, en ese mite de la literatura neotestamentaria, por supuesto, por extensión de la iglesia cristiana, y que llega hasta nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Bueno, en los últimos años
se han ofertado muchos centros para el Antiguo Testamento. No voy a mencionar todos los ponentes que han hecho en esta dirección, solamente voy a considerar aquí en la pantalla los más importantes. Los que han ofertado, por ejemplo, un mite para el Antiguo Testamento. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Eyrod, un teólogo alemán, que dijo que el centro del Antiguo Testamento era el pacto. El centro teológico era el pacto. Zimmerli, otro teólogo del Antiguo Testamento, mencionó que era el nombre de Yahvé. Pero cada uno de estos autores hace una oferta o hace una propuesta de cuál podría ser ese mite, ese punto céntrico del Antiguo Testamento. Otro teólogo fue Kuhlman, que mencionó que este punto céntrico era la historia de la salvación y que todo el Antiguo Testamento debería girar en torno a este punto céntrico o a este mite teológico. Otro autor que hizo una propuesta es Walter Kaiser, un teólogo americano muy importante para el tema del Antiguo Testamento. De paso, Walter Kaiser, aunque no es un teólogo adventista, sus propuestas son muy cercanas a las de la Iglesia Adventista en esta dirección. Pero él propuso que un mite teológico era la promesa y bendición, y giró todo, y que todo el Antiguo Testamento gira en torno a este tema que es muy importante. Otro teólogo que ha hecho una oferta en este campo es Westermann. Él mencionó que la dialéctica de la liberación y bendición debía ser el punto céntrico, el mite del Antiguo Testamento. Otro autor que hizo una sugerencia o una oferta en cuanto a este punto fue Selin, que habló de la santidad de Dios. Para este autor, esta característica ontológica de Dios, de la esencia de lo que es Dios, vendría a ser como ese mite, ese centro, y todo debería girar en torno a la santidad de Dios. Y un autor ya nuestro, un autor adventista, Gerald Hassel, ofertó que el mite del Antiguo Testamento debía ser Dios, Dios como centro dinámico y unificador del Antiguo Testamento. Bueno, y hay muchos otros autores más, yo aquí simplemente coloqué una síntesis de cómo en los últimos años diferentes autores han venido trabajando a lo que es el mite teológico o ese punto céntrico del Antiguo Testamento. Sin embargo, aunque estos son temas muy relevantes en la literatura veterotestamentaria, los encontramos en el texto bíblico, sin embargo, son temas que por un lado terminan siendo muy genéricos y por otro lado terminan siendo muy reduccionistas, muy limitados. Por eso, en esta tarde, quiero presentarles a ustedes cuál podría ser ese mite teológico que agruparía a estos temas que ahora están aquí en la pantalla, porque si bien es cierto que aunque no se convierten en ese centro del Antiguo Testamento teológico, son temas que hacen parte de ese mite teológico, y ese mite teológico, para poderlo definir en este punto, hay que considerar 3 puntos en forma básica. Para poder definir ese mite teológico hay que considerar 3 ítems. El primero es que tiene que ser un elemento vinculante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para poder definir este punto teológico es muy importante que sea un elemento vinculante, unificador, que no quede únicamente en el Antiguo Testamento, en el vacío histórico, sino que automáticamente se cree un puente que unifique, que pueda unir también el Nuevo Testamento. Un segundo punto que debe ser considerado para establecer ese mite teológico es que pueda presentar el vehículo entre Dios y el hombre.
pueda contemplarse justamente eso, pueda presentar justamente eso, cómo Dios se llega a relacionar en ese vehículo, en esa parte articulante entre Dios y el hombre, que es básico en el Antiguo Testamento, en esa relación entre Dios y el ser humano. Y un tercer elemento que debe ser considerado para establecer justamente el mito teológico del Antiguo Testamento es que permita ver cómo Dios fluye en la historia de este mundo. Y ese elemento es muy importante porque hay ciertas sugerencias que se hacen del punto céntrico o de ese mito, donde dejan a Dios arriba y que no se vincula con el ser humano. Sin embargo, un mito teológico, un punto céntrico, debe permitir ver cómo Dios fluye en la historia de este mundo o en la historia justamente de sus hijos. Y es aquí, hermanos, amigos y compañeros, que emerge en la historia bíblica y emerge en el texto bíblico dentro del proceso de revelación, uniendo estas tres condiciones o estos tres elementos condicionantes para establecer dicho mito teológico, emerge justamente el tema del santuario. El santuario es el que justamente reúne las tres condiciones para establecer el mito teológico del Antiguo Testamento o el punto céntrico del Antiguo Testamento. Y lo mencioné ahora. Los temas en los cuales los teólogos de esta disciplina han venido ofertando en los últimos 30, 40, 50 años en relación con ese punto céntrico del Antiguo Testamento, aunque son muy importantes, terminan siendo los temas contenidos dentro de este mito que es el santuario. Vamos a ver en esta tarde cómo el santuario termina siendo en ese punto céntrico y en esa columna vertebral, como lo mencioné al comienzo, donde gira la teología veterotestamentaria, que es muy importante. Por eso el santuario, tal como lo mencionó ahora el doctor Choroco en su presentación, el santuario llega a ser una doctrina básica, fundamental para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa doctrina básica tiene sus raíces no en el pensamiento de un ser humano. No fue que alguien dijo, voy a crear una doctrina como esta, si voy a hacer que la gente acepte y cree una doctrina como el santuario. No, hermanos. Esta doctrina tiene sus raíces, tiene su base en la misma literatura del Antiguo Testamento. Por eso yo quiero que en esta tarde podamos ver cómo el santuario reúne esas tres condiciones fundamentales que permiten colocarlo como en ese elemento articulante, como en ese punto céntrico, como en ese mito teológico del Antiguo Testamento. Primero, el santuario permite una unificación. Es un puente que unifica el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Y de qué forma? Tenemos el Antiguo Testamento, el santuario terrenal. Y tenemos el Nuevo Testamento, el santuario celestial. Y es que este puente unificador que hace el santuario lo permite observar cuando se aplica ese instrumento hermenéutico bíblico llamado tipología. O sea, la tipología, que es una correspondencia histórica
de dos elementos muy importantes, porque existe tipología horizontal y existe tipología vertical. La tipología horizontal es la que se cumple en el plano terrenal. Por ejemplo, el Cordero estaba tipificando al Mesías en la persona de Cristo. Y cuando Juan el Bautista vio que venía Cristo, dijo, este es el Cordero. ¿Cuál Cordero? El Cordero del Antiguo Testamento. Es el Cordero que quita los pecados del mundo. O sea, allí se sienta la tipología de carácter horizontal, una tipología terrenal, el Cordero con Cristo. Dos elementos históricos se corresponden de esta forma. Eso es tipología. Bueno, esa misma tipología o esa misma verdad de los elementos históricos, ahora lo vemos en la tipología vertical, que es el santuario celestial. Tenemos en el Antiguo Testamento el santuario terrenal y tenemos en el Nuevo Testamento el santuario celestial. Dos realidades, dos elementos históricos que se corresponden de esta manera en tiempo y espacio, que lo voy a explicar a continuación. O sea, el santuario cumple la primera condición para establecer ese mito teológico del Antiguo Testamento. Une o vincula el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es muy importante a través de la tipología. El segundo elemento condicionante para contemplar o para establecer que el santuario es el punto céntrico, es el mito teológico del Antiguo Testamento, es observar cómo se presenta ese vehículo que vincula a Dios con el hombre, que es muy importante. Aquí he puesto en la pantalla la correspondencia vertical. Es decir, tengo el santuario celestial y tengo el santuario terrenal. Es decir, el santuario celestial y el santuario terrenal, al unirse dentro de este elemento teológico, me forma una correspondencia vertical. Miren que es muy importante. En la Biblia tenemos esta correspondencia vertical. Y si alguien está interesado, por ejemplo, en ampliar sobre este punto, yo podría remitir en esta tarde a la tesis doctoral del doctor Elías Brasil de Souza. Él trabajó todos los elementos en el Antiguo Testamento, donde se presenta esta correspondencia vertical, donde aparece justamente el santuario, que es muy importante. Permite ver ese vehículo. Es el vehículo que conecta el cielo con la tierra, conecta a Dios con el hombre, que es muy importante. Por ejemplo, esto lo podemos contemplar en la era patriarcal, en Génesis capítulo 28. Y Génesis 28, hermanos, dentro de la estructura del libro de Génesis, es una reacción, es una respuesta al capítulo 11 de Génesis. Porque en Génesis 11 encontramos una correspondencia vertical en la antigua Mesopotamia, donde se levanta una torre que bien podría ser, en términos de la religión mesopotámica, podría ser llamado un sigurat. Lo que pasó en Génesis capítulo 11, allí en Mesopotamia, lo que quiso hacer Nimrod, levantar una torre cuya cúspide llegase hasta el cielo. Allí en la antigua Mesopotamia se quería generar esa correspondencia vertical, pero el capítulo 28 de Génesis es una respuesta a esa experiencia del capítulo 11 de Génesis, donde Dios está diciendo en el capítulo 28 de Génesis, mire, la verdadera correspondencia vertical es esta, la escalera, donde Jacob tiene un sueño y contempla una escalera, Sulam en hebreo, esa escalera que conectaba el cielo con la tierra. Es decir, ahí tenemos una correspondencia vertical, es donde se levanta justamente un altar, una idea primigenia
de lo que vendría a ser luego el santuario templo en la experiencia hebrea. Ahí tenemos la correspondencia vertical plasmada justamente en lo que tiene que ver con el santuario celestial y terrenal. Tenemos en la era mosaica y monárquica, ya tenemos la estructura, vamos allí a encontrar la estructura de lo que viene a ser el santuario templo, ya para la religión hebrea, donde en Éxodo capítulo 25, versículo 9, se usa el vocablo tamid, que en nuestras Biblias traduce diseño o traduce modelo. Bueno, en esto hay un sinnúmero de discusiones acerca de qué fue lo que contempló Moisés. ¿Qué fue lo que realmente vio Moisés? El texto bíblico menciona que Dios llama a Moisés para mostrarle, dice, para mostrarle el modelo. Haz conforme al modelo. En hebreo, tamid. ¿Y qué es el tamid? Que es muy interesante. Ahora, y repito, en esto se ha generado una gran discusión teológica, lingüística. ¿Qué fue lo que contempló Moisés? Es muy interesante porque el texto bíblico, en Éxodo capítulo 25, versículo 9, quien gesta todo el proceso de revelación es Dios, no es Moisés. Moisés es un agente pasivo dentro de este proceso de revelación. De hecho, la forma verbal que traduce en la Biblia, mostrar, en la literatura hebrea, está indicando que Dios llama a Moisés y lo introduce en la visión para mostrarle lo que Dios quiere que él contemple. Es más o menos la idea conceptual de esa forma verbal como aparece ese verbo mostrar en la lingüística hebrea. Es decir, Moisés solamente es un agente pasivo dentro de este proceso y luego él plasma en Éxodo no lo que él cree, no lo que él piensa que está viendo o que vio. No son percepciones de Moisés lo que él plasma allí. Él plasma lo que Dios le mostró en ese proceso de visión. Y Dios le mostró a Moisés tres cosas. Lo primero que Dios le mostró a Moisés fue los planos de cómo debía levantar el santuario. Le mostró una maqueta, modelo en escala, posiblemente en escala menor, de cómo debía levantarse el santuario aquí en la tierra. Y lo tercero que le mostró Dios a Moisés dentro de este proceso de revelación, y que es lo que da el sentido del vocablo tamid en hebreo, es que le mostró el santuario celestial. Miren qué tremendo, hermanos. Moisés tuvo el privilegio de contemplar el santuario que hay en el cielo y generar un patrón de visión revelatoria para los profetas posteriores. Es decir, cuando los profetas como Ezequiel, como Isaías y como los demás profetas como Daniel, que hablan del santuario, del templo celestial, ellos están contemplando esa realidad del cielo, la misma que contempló Moisés. En la literatura, por ejemplo, neotestamentaria, en esa apocalíptica juanina, cuando Apocalipsis habla del templo, habla de los utensilios que había en el templo, que hay en el templo celestial, Juan no se está inventando eso. Juan no está presentando algo imaginario para su mente, no, Juan está contemplando dicho templo y él plasma aquí en su texto lo que está contemplando: un arca del pacto, un candelabro, un templo real. Eso es lo que significa el término tamid, y genera allí en el texto de Éxodo una correspondencia vertical, porque Dios le dice a Moisés: haz Moisés, haz aquí en la tierra un santuario conforme al modelo que te he mostrado en el cielo. Hay una correspondencia vertical en este punto, donde el santuario se constituye en ese eje articulador, en ese punto céntrico que permite observar el vehículo entre Dios y el hombre. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en literatura sapiencial. En el Salmo número 68 contemplamos o podemos ver la estructura sálmica que dice Salmo, donde Dios se desplaza
entre el cielo y la tierra y el cielo. O sea, esa correspondencia vertical muy propia de la estructura del texto hebreo está justamente fundando esta premisa de cómo el santuario es ese eje articulador que permite ver el vehículo entre Dios y el hombre. Y un cuarto ejemplo en este punto es la literatura de los profetas. Ahora hice mención, por ejemplo, de Ezequiel. Es muy interesante porque en el capítulo 1 de Ezequiel encontramos ese desplazamiento vertical de la gloria de Jehová. Es muy interesante porque la gloria de Jehová, dice el texto profético, se desplaza del norte, del templo celestial al norte del templo terrenal, de acuerdo a Ezequiel capítulo 8. Es muy interesante y no hay tiempo en esta tarde de poder ahondar en estos detalles del texto bíblico, sobre todo allí en esos pasajes oraculares de Ezequiel que son muy, muy especiales, pero este ejemplo nos permite contemplar una vez más cómo la verticalidad es muy propia en la estructura del texto del Antiguo Testamento, donde aquí está como base el santuario. El santuario es el vehículo que permite ver cómo Dios se relaciona justamente con el hombre en este proceso vertical entre cielo y tierra. Y el tercer elemento condicionante para establecer la teología o el mito teológico del Antiguo Testamento, que es el santuario, es a través de observar cómo Dios fluye en la historia de este mundo. Es muy interesante porque hay un elemento ontológico del ser de Dios y es que Él es trascendente. ¿Qué significa eso? Que Dios está por encima de la creación. Es decir, nosotros simplemente somos sus criaturas y Él es el creador, Él está por encima de la creación. Nosotros, Él es el creador y su creación es independiente a Dios. Nosotros no somos una derivación de Dios. Nosotros no somos un apéndice de Dios, tal como lo enseña, por ejemplo, el panteísmo o el panenteísmo, estas dos corrientes filosóficas aceptadas hoy dentro de los círculos académicos, religiosos de nuestra sociedad posmodernista, enseñan que la creación es una derivación de Dios, un apéndice de Dios, y por eso todo termina siendo divino. Bueno, eso no lo enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que Dios es trascendente, está por encima de la creación, es independiente de la creación, pero ese Dios que es trascendente, que está por encima de la creación, decide ser inmanente. Y esto es otro elemento muy importante dentro de la teología del Antiguo Testamento. Es decir, Dios decide participar con sus hijos, participar en la historia de sus hijos. ¿Y cómo es que el Dios trascendente llega a ser inmanente? A través del santuario. Dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré. Es decir, Dios en este texto en forma tácita se presenta como un ser trascendente. Si Él no habita aquí en la tierra porque decide o pide que se le haga un santuario, es porque Él está habitando en el cielo. Es trascendente, está por encima de la creación. Pero ese Dios que es trascendente dice, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, se vuelve o es inmanente. Ahora comparte la historia de sus hijos. Y esto es muy, muy, muy tremendo, hermanos, porque esta trascendencia e inmanencia de Dios se permite contemplar o se puede contemplar a través del santuario. El santuario es un elemento muy importante, por eso, donde permite ver el flujo de la historia, de cómo Dios participa en la historia de sus hijos, y eso se permite ver a través del santuario.
Es muy interesante. Dios fluye en la historia. Y para que fluya en la historia es porque Dios es un ser que se mueve en tiempo y espacio. Algunos han querido presentar que Dios es un ser atemporal o un ser aespacial, o sea que Dios no se mueve en tiempo y espacio. Y esa es una presuposición griega que se le estableció al texto bíblico, pero que no está en la Biblia. Porque de paso, aquí solamente hago un paréntesis, el mismo Dios que da la revelación es el que establece las presuposiciones que deben llevar para entender ese proceso o esa misma revelación. Y una de esas presuposiciones que la Biblia establece para entender el texto bíblico es que Dios en su esfera se mueve en tiempo y espacio, que es muy importante. Ahora, el tiempo de Dios no es un tiempo unívoco, o sea, no es igual al de nosotros, tampoco es equívoco, o sea que Dios no tiene tiempo, tampoco, sino que el tiempo de Dios es análogo al tiempo nuestro. Es decir, Dios se mueve en tiempo y espacio en su esfera, análogamente como lo hacemos nosotros en nuestra esfera aquí terrenal, en tiempo y espacio. ¿Y cómo podemos ver ese fluir de Dios en la historia de esta tierra? ¿Cómo lo podemos contemplar en el Antiguo Testamento a través del santuario? Donde vemos, por ejemplo, las actividades en los diferentes departamentos. En el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Esos diferentes movimientos del sumo sacerdote en el servicio diario y en el día de la expiación estaban siendo análogos a lo que Cristo iría a hacer justamente en el santuario celestial. O sea, aquí Dios estaba presentando cómo Él se estaba moviendo en el flujo de la historia de este mundo, a través, por ejemplo, de las fiestas judías. Las fiestas judías son un elemento muy importante para contemplar cómo Dios fluye en la historia de este mundo. Comenzando con la fiesta de la Pascua, las tres fiestas importantes, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Bueno, estas fiestas que son tipológicas, porque luego se cumplirían en la experiencia del Mesías, en la persona de Cristo, estarían indicando cómo Dios fluye en la historia de este mundo, cómo Dios, un ser que se mueve en tiempo y espacio, puede moverse en la historia de sus hijos, también en tiempo y espacio. ¿Y cómo podemos contemplar ese fluir de la historia de Dios a través del tema del santuario? Por eso el santuario, hermanos y compañeros, llega a ser un tema básico, fundamental en la teología veterotestamentaria. Y permítanme comparto una declaración de Stephen Haskell, uno de los pioneros adventistas, que escribió un libro, La Cruz y su Sombra. De hecho, IADPA, no me están pagando por esto, pero IADPA publicó este libro, lo tradujo del inglés al español, es uno de los clásicos del adventismo. Yo recomiendo para que usted compre este libro, desde mi criterio, desde mi óptica como teólogo, es uno de los mejores libros que habla sobre el santuario, aparte del que escribió Ellen White. Cristo es un santuario, pero este libro es muy importante y muy completo. Stephen Haskell, escribió una cita en este libro en la página 9. En el santuario, la cruz de Cristo es el gran centro de todo el esquema de la redención humana. Alrededor de él se agrupan todas las verdades de la Biblia. Miren qué tremendo. Y es justamente eso, porque el santuario llega a ser el punto céntrico de la teología del Antiguo Testamento, donde todo giraba en torno al santuario. Pero Stephen Haskell dice aquí que llega a convertirse justamente en ese punto céntrico donde las doctrinas, las verdades de Dios bíblicas giran alrededor del tema del santuario. De él irradia luz desde el principio hasta el final de ambas dispensaciones. Lo que ahora mencionábamos, como el santuario llega a ser ese punto
puente conector entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Llega a ser ese punto central entre la comunicación entre Dios y su pueblo. Entre Dios, en el Antiguo Testamento fue con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento, en la era cristiana, y ahora en el tiempo del fin, con el pueblo adventista del séptimo día. Hay que hacer el santuario. Pero hago una pregunta en esta tarde, posiblemente será ampliada si alguien sobre esta hace otro cuestionamiento, otra pregunta, y es, ¿qué pasaría si a la iglesia adventista del séptimo día le quitáramos la doctrina del santuario? Es como si yo le preguntara, por ejemplo, a un hebreo del Antiguo Testamento, ¿qué pasaría con el pueblo de Israel si le quitáramos el santuario? ¿En qué terminaría siendo el pueblo de Israel? Lo mismo pasa con la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasaría si a la iglesia adventista del séptimo día le quitáramos este mite, este centro donde están agrupadas el resto de las verdades bíblicas? ¿Qué pasaría con la iglesia adventista del séptimo día? ¿Podría operar la iglesia adventista del séptimo día si le quitáramos la doctrina del santuario? Es una pregunta muy importante. Hermano, déjeme decirles algo en esta tarde. La iglesia adventista del séptimo día podría operar sin ningún problema como denominación si le quitáramos la doctrina del santuario, pero perdería su esencia, perdería el sentido de ser como iglesia. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel de antaño. Cuando el templo fue destruido, justamente Israel dejó de ser, perdió su esencia. Lo mismo pasaría con la iglesia adventista del séptimo día. Si le quitamos la doctrina del santuario, la iglesia adventista puede seguir operando, pero perdería esa razón de ser. De ahí, hermanos, que Satanás ataca tanto la doctrina del santuario, porque sabe que es el mite, es el centro de la teología que está plasmada en la Biblia de Dios para su pueblo. Bueno, y ese mismo punto céntrico es lo que Dios quiere que hoy nosotros estemos contemplando. Ya para el epílogo de nuestro mensaje en esta hora, dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Toda adventista sabe que esta profecía de los 2300 años tuvo su punto culminante en 1844, donde el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y de dónde sacamos los adventistas eso, hermanos? ¿De dónde? ¿Se lo inventó Irán Exxon en ese proceso de iluminación que tuvo? ¿Se lo inventó Jaime White? ¿Se lo inventó Ellen White? No, hermanos. Eso se entiende a la luz de la tipología del santuario terrenal, donde el sumo sacerdote en el gran día de la expiación, en el Yom Kippur, pasaba del lugar santo al lugar santísimo del santuario terrenal. Lo mismo ocurriría al término de los 2300 años. Cristo iría a pasar como sumo sacerdote del lugar santo al santísimo para comenzar esa obra del gran día de la expiación. Es tremendo y solemne, hermanos, saber que desde ese año el Señor Jesús está purificando nuestras vidas en el santuario celestial, y es justamente lo que Dios quiere que ahora el pueblo adventista entienda con respecto a la doctrina del santuario, doctrina que llega a convertirse en la columna vertebral donde giran las demás verdades de la iglesia adventista. Es el mite teológico y es lo que le da esencia al pueblo de Dios para el tiempo del fin. Que hoy, hermanos, al entender la doctrina del santuario, su importancia en términos teológicos, no solamente para Israel,
no solamente para la iglesia neotestamentaria, sino para la iglesia adventista en el tiempo del fin, hoy podamos nosotros estar contemplando a Cristo en el santuario celestial y afianzando nuestra fe en dicho santuario y lo que hace Cristo en esa obra salvífica que es muy importante para crecimiento en nuestra vida espiritual y crecimiento no solamente a nivel de cognitivo, sino crecimiento para el reino de los cielos. Dios nos bendiga a todos en esta hora.